Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Capricornio, con estas cartas de la estrella, se ve que muchos de ustedes van a estar recibiendo algún tipo de guía, algún tipo de orientación y también los recursos para poder continuar adelante con cualquier proyecto, con todo lo que tenían entre manos, todo lo que quieren estar haciendo. Esta guía y esta iluminación o esta luz o este faro los van a estar recibiendo en una situación donde ustedes no tienen todas las cosas claras. Aquí la luna me está indicando de que aquí la información que tienen es parcial, no tienen la información completa del camino que tienen que estar siguiendo. Saben que el camino está, pero no tienen toda la información. La información es parcial y se les va a estar dando mientras ustedes caminen, mientras ustedes vayan avanzando. Y aquí la carta pues de la estrella precisamente me está indicando efectivamente eso, que aquí alguien les va a estar sirviendo de guía, alguien les va a dar apoyo, alguien les va a estar indicando exactamente cuáles son los pasos que tienen que seguir. Cuando ustedes, por ejemplo, van en un viaje de una ciudad a otra, nadie ve el final de la ciudad. Siempre ven que está la carretera y que por supuesto tienen que empezar a recorrer esa carretera, y mientras van avanzando pues los tramos de la carretera los vas viendo, se te van iluminando por supuesto, y es exactamente lo que va a estar ocurriendo aquí en esta situación. La información no la tienes completa, sabes que el camino no está del todo iluminado, pero, o sea, no tienes toda la información, pero mientras tú vayas avanzando vas a estar recibiendo la guía y los recursos para continuar. Esto se refiere a que si ustedes quieren, por ejemplo, establecer un negocio, establecer algo nuevo, algo diferente, quizás si ya tienes un negocio, o simplemente si estás en un empleo y quieres hacer algo diferente con ese empleo, tener otro negocio aparte, pues definitivamente muchas personas o algún hobby que quieras empezar, quizás quieres empezar un canal de YouTube, quizás quieres empezar a vender algo, quizás quieres empezar a vender algo en una red social, en fin. Pero a veces las personas dicen, hasta que yo no sepa todo, no voy a hacer ese canal de YouTube que quiero hacer. Hasta que yo no sepa, no sé, hablar, edición, que tenga una super cámara, no voy a empezar a hacerlo. Hasta que yo no tenga cómo hacer quizás una tienda en X plataforma, yo no voy a comprar el producto para venderlo. En fin, están siempre esperando a tener toda la información o a tenerlo todo. Sin embargo, muchas cosas se aprenden mientras se hacen. Y si ustedes no se lanzan a hacer aquello que quieren, pues evidentemente no van a estar aprendiendo y se van a quedar siempre en la parte teórica, en la parte del miedo de comienzo, cuando todo esté perfecto, cuando todo esté hecho, y así pues lamentablemente no van a estar comenzando nada o se van a estar demorando mucho. Lo que ustedes están pensando, ya hay alguien que comenzó y ya hay alguien que lo está haciendo. También si ustedes quieren algún tipo de carrera, algún tipo de estudiar algo, pues también definitivamente tienen que lanzarse quizás a hacer las aplicaciones y no esperar a que todo esté perfecto para ustedes aplicar o para ustedes hacer lo que tienen que hacer. Estas son cartas que me están indicando eso. No tienes que tener la información completa para lanzarte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa si fallas? Nada. Si fallas, aprendiste y cuando lo vuelves a hacer ya tienes esa experiencia, pero tienes la experiencia en físico porque te pasó, porque lo viviste, porque ya nadie te lo está contando, porque tú lo estás experimentando. Pero si tú te quedas simplemente en la teoría, esa experiencia no la vas a tener y el tiempo pasa, señores, el tiempo no regresa. Y la reina de espadas me está indicando de que ustedes van a tener la claridad mental para resolver estas cuestiones, para lanzarse, van a tener la agilidad mental para tomar decisiones. Esta es una carta de claridad mental y de tomar decisiones como tienen que tomarse. Por ejemplo, si quieres empezar algo y te dice contra, pero tengo miedo, esto es algo que controla las emociones. La parte emocional de la historia, esto lo controla. Si tú dices, yo me quiero cambiar de empleo, pero me da pena porque yo a mis compañeros los conozco de toda la vida y mi jefe ha sido buenísimo, ok. Tu jefe es buenísimo, tus compañeros los conoces de toda la vida, pero el dinero que te pagan no te alcanza y tienes que cambiarte, tienes que mudarte, y es la energía que la reina de espadas viene encarnando, la claridad mental de lo que tienes
qué hacer. Y esto puede ser una energía que esté alrededor de ustedes y los haga ver con claridad qué es lo que tienen que hacer, cuál paso que tienen que seguir, o simplemente alguien que esté al lado de ustedes, alguien que esté alrededor de ustedes que les sirva de guía, porque aquí también vemos a la estrella que hay alguien que te podría estar sirviendo de guía, pues alguien que le sirva de guía, alguien que te diga deja de la bobería y ponte a hacer las cosas y deja de emocionarte que las cosas son así porque tienen que ser así. Es algo que te corta como que la parte emocional. En cuestiones de negocio y de dinero, la parte emocional, señores, sobra. Vamos a ver ahora con la justicia, qué es lo que viene acá. Con esta carta de Capricornio, pues aquí definitivamente con el 9 de bastos te dicen que tú estás a un solo paso de tu éxito. Pero acá ha habido un periodo donde han tenido que resistir muchísimo y están todavía de pie, o un periodo que viene donde van a tener que resistir, donde van a tener que estar de pie y mantenerse firme, pero aguantar, pero tienen que resistir porque esto va a demorar un poquito, pero definitivamente te dicen que aguantes, que resistas y que estás a un paso de lograr exactamente lo que quieres. Y la reina de bastos, definitivamente, la reina de bastos es alguien que pide disculpas, pero definitivamente no pide permiso. Esto te le pone fuego a todo esto que viene pasando, te lo enciende. Si tú estabas procrastinando en hacer algo porque tú decías, yo no tengo toda la información, yo no me voy a lanzar, como te venía diciendo antes, la reina de bastos es la persona o la energía que te está diciendo, eso que estás diciendo que empiezas mañana, eso que estás diciendo que empieza el mes que viene, eso que dices que vas a empezar cuando todo esté perfecto, no. Eso lo vas a empezar ahora, eso lo vas a hacer ahora. Ese último tramo vas a tener que recorrerlo ahora. Es la que te le pone fuego, y te enciende, te le pone velocidad a la situación. La reina de bastos te garantiza que va a haber éxito y va a haber progreso gracias a la energía de esa persona, que puede ser una persona que te ayude o simplemente una energía que te ayude a que tú tengas ese ímpetu y ese ánimo de proseguir. Y por supuesto, la carta de la justicia está indicando de que aquí todo se resuelve. Todo esto se va a estar resolviendo a favor de ustedes, Capricornio. Lo que sea que estén esperando que se les dé, se les va a estar dando. Si querías empezar un nuevo negocio, se te va a dar. Si quieres empezar un nuevo emprendimiento, se te va a dar. Lo que sea que estés esperando, pues definitivamente un nuevo estudio que quieras hacer, lo que sea, aquí la carta de la justicia te dice que va a haber justicia y que esto se va a resolver a favor de ustedes. También podría estar indicando algo que se tenga que estar resolviendo en corte o fuera de corte. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de litigios, algún tipo de conflicto, pues definitivamente esta carta me indica que esto se resuelve. La carta de la justicia resuelve todos esos conflictos. Vamos a ver qué cartas me acompañan al as de espadas. Aquí con este as de espadas, Capricornio, definitivamente acá las cosas se resuelven, acá las cosas se solucionan, aquí hay éxito, aquí hay triunfo, aquí hay victoria, aquí definitivamente esto hay algo importante aquí que solucionar y definitivamente esto se resuelve como ya te lo habían dicho, pero esta carta es la confirmación. Aquí hay un logro evidente, aquí hay claridad mental, aquí se corta con cualquier obstáculo, con cualquier cosa que te esté impidiendo tu avance. Este as de espadas lo corta definitivamente. Eso es éxito, triunfo, victoria y logros. Y el 8 de copas, pues efectivamente te alejas de una situación negativa, te alejas de una situación que era poco beneficiosa para ustedes y marchan hacia precisamente el éxito, el triunfo, la victoria, el logro y el reconocimiento por parte de otras personas. Esto podría referirse, señores, a que si ustedes quieren un empleo, aquí les van a estar reconociendo que ustedes son la persona capaz de desempeñarlo. Si ustedes quieren hacer algo en su empleo diferente, pues definitivamente tus compañeros de labor, tus jefes, te van a estar reconociendo de que tú eres la persona ideal para ese puesto de trabajo o que hiciste tu labor espectacularmente bien, mejor que los demás. Y si tienes un negocio, pues por supuesto, quizás tus clientes te estén reconociendo el trabajo que hiciste o las personas que trabajen para ti, pues que eres un excelente jefe. Pero definitivamente, señores, aquí hay dos cartas súper, pero súper importantes de éxito, de logros y de victorias para ustedes. Y definitivamente acá estas tres cartas, señor, no dije que la justicia
fuera ningún tipo de contrato, aunque podría ser algún contrato, pero no. No me sonó a contrato, me sonó precisamente a que algo aquí se resuelve con muchísima agilidad mental, con muchísima claridad. Y pues por supuesto esto se resuelve y viene el éxito, el triunfo y la victoria acá, que es lo que venía. ¿Ok? Aquí hay algo que ustedes tienen en conflicto, pero definitivamente se les va a resolver. Si estás procrastinando en comenzar algo nuevo, algo diferente, pues nada, las cartas están diciendo de que es un buen momento para lanzarte, que no tienes que conocer el camino completo, que lo vas a ir conociendo y que toda la información va a estar disponible para ustedes mientras vayan avanzando, y que todos los obstáculos que estén delante se van a eliminar y vas a conseguir llegar a tu meta con éxito, con logro, con triunfo, con victoria y con reconocimiento de que lo lograste. Vamos ahora con un mensaje del oráculo, del romance y del amor. Están diciendo con esta carta de que hay un nuevo romance, hay una nueva persona que va a estar llegando a la vida de ustedes. Así que Capricornio, si estás soltero, pues definitivamente conoce que alguien va a estar llegando a la vida de ustedes en el plano romántico. Y si estás en pareja, ojo y cuidado con terceras personas en la relación, no por parte de tu pareja, sino por parte tuya, ¿ok? Porque la carta de la lectura es para ti, así que cuidado con eso. No te me metas en una relación de 3 personas, que eso nunca funciona, ¿ok? Vamos con un mensaje de este tarot para usted. El mensaje con esta carta, tanto al derecho o al revés, Capricornio, con esta carta te están diciendo que abras un libro en cualquier hoja. Coge el primer libro que tengas en casa, el primer libro que te encuentres, ábrelo y ahí vas a encontrar un mensaje. Cierra los ojos, señala una parte y ahí vas a encontrar un mensaje importante para ti. Así que hagan eso para que encuentren ese mensaje. El mensaje no está aquí, está en ese libro. Así que búsquenlo y van a encontrar la información personal, el mensaje personal para ustedes. Tus números de la suerte, Capricornio: el número 29, el segundo número, el 19 y el tercer número, el 23, 29, 19 y 33. Recuerden que esto puede ser solamente mensajes que tus ángeles, guías, maestros, ancestros te estén haciendo llegar, y estos números no tienen premio garantizado. Así que tus 3 números de la suerte, te repito: 29, 19 y 33. Y vamos con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Capricornio. Yo siempre obtengo el éxito, el triunfo y la victoria. Yo siempre obtengo el éxito, el triunfo y la victoria. Y nos vemos, Capricornio, en el próximo video. Hasta la próxima.